Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta por aquí. Hoy, como prometí, vamos a adentrarnos en un terreno que sé que les fascina, un tema que desata emociones encontradas, genera debates acalorados y, para ser honestos, un buen cargamento de drama. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que inevitablemente parecen estar unidos por un hilo invisible, un lazo que persiste a pesar del tiempo y la distancia. Y es que la simple mención de Hande Erçel, incluso acompañada de una acción tan cotidiana como canta, parece evocar de manera instantánea la figura de Kerem. Porque, seamos sinceros, Hande Erçel canta, y es prácticamente imposible no pensar en él. Antes de que nos lancemos de lleno a desmenuzar este fenómeno, quiero extenderles la invitación de siempre: si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, donde exploramos a fondo el fascinante mundo del espectáculo, las telenovelas turcas que tanto amamos y, por supuesto, todas las últimas novedades sobre Hande y Kerem, porque sé que son un tema que les interesa sobremanera. Y si les gusta este vídeo, no duden en darle un merecido me gusta, y, lo más importante, déjenme sus comentarios al final. Quiero saber qué opinan de todo este asunto. Sus opiniones son muy valiosas para mí y me ayudan a crear contenido que realmente les interese. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. Hande Erçel canta. Dos palabras que, tomadas de manera aislada, quizás no tengan un significado trascendental. Hande Erçel es una actriz de inmenso talento, una belleza que cautiva a la vista, un verdadero ícono de estilo y elegancia. Canta, bueno, muchos actores y actrices se animan a cantar, algunos con más aptitud que otros. Pero cuando juntamos esas dos palabras, Hande Erçel canta, algo mágico se pone en marcha. De forma casi automática, la imagen de Kerem Bürsin irrumpe en nuestras mentes, como un reflejo que no podemos evitar. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué tiene esta conexión que es tan fuerte, tan arraigada en la memoria colectiva de los fans? Creo que la respuesta es bastante compleja y multifacética, y se compone de una serie de factores interrelacionados. El primero y quizás el más evidente es Sen Kalkam, la exitosísima serie que protagonizaron juntos y que los catapultó a la fama a nivel mundial. En esta serie, la química palpable entre Eda YLDZ y Serkan Bolat era innegable, electrizante. Y esa conexión no se limitaba a la pantalla, sino que se extendía fuera de ella. Casi de inmediato, los rumores sobre un romance entre Hande y Kerem se propagaron como la pólvora, alimentados por sus interacciones públicas, sus miradas cómplices que lo decían todo, sus bromas y risas compartidas, sus viajes juntos que documentaban en redes sociales. Se convirtieron, sin lugar a dudas, en la pareja del momento, la pareja que todos querían ver unida, la pareja que parecía haber salido directamente de un cuento de hadas. Pero, como bien sabemos, los cuentos de hadas a veces llegan a su fin. Y el romance entre Hande y Kerem, aunque intenso, apasionado y adorado por una legión de fans, eventualmente llegó a su término. Sin embargo, el impacto que tuvo fue tan profundo y significativo que aún hoy, después de un tiempo considerable, sigue resonando con fuerza en la memoria de sus seguidores. Y es precisamente por esto que, cuando escuchamos la frase Hande Erçel canta, de manera casi inevitable pensamos en Kerem Bürsin. Porque durante el tiempo que duró su relación, hubo incontables momentos en los que Hande se animó a cantar, ya fuera en entrevistas, en eventos públicos, o incluso en vídeos informales que compartían en sus redes sociales, mostrando su lado más espontáneo y divertido. Y en cada uno de esos momentos, siempre e invariablemente, Kerem estaba presente, mirándola con una adoración que no podía ocultar, animándola con entusiasmo, cantando con ella al unísono. Esas imágenes se quedaron grabadas a fuego en nuestra mente, creando una asociación que se ha vuelto prácticamente ineludible. Además, es fundamental considerar el factor deseo. Muchos fans, incluso después de que se confirmara la ruptura, siguen manteniendo la esperanza de una reconciliación entre Hande y Kerem. Están convencidos de que su amor era genuino, que su conexión era demasiado profunda y especial para simplemente desaparecer. Y es por eso que cualquier noticia, cualquier fotografía, cualquier simple mención de uno de ellos, automáticamente genera una oleada de esperanza de que tal vez, algún día el destino los vuelva a unir. Hande Erçel canta se transforma entonces en un pretexto para recordar los momentos felices, para revivir la magia de su relación, para mantener viva la llama de la esperanza de un reencuentro que, aunque parezca improbable, sigue latiendo en el corazón de sus fans. Pero la cosa no termina ahí. También existe un factor de comparación implícito.
Después de su relación con Kerem, Andercel ha tenido otras parejas. Y cada vez que se la ve acompañada de alguien nuevo, la comparación con Kerem se vuelve inevitable. ¿Es tan atractivo como Kerem? ¿La mira con la misma adoración que Kerem le profesaba? ¿Tienen la misma química innegable que Ande y Kerem demostraban tener? Estas son las preguntas que se hacen los fans, y que contribuyen a alimentar aún más la idea de que Andercel y Kerem Bürsin son inseparables en la memoria colectiva. Entonces, incluso cuando Ande canta con otra persona, es inevitable que los fans piensen en cómo sería si Kerem estuviera a su lado, animándola y cantando con ella. Otro aspecto importante a considerar es el trabajo que realizaron juntos. Sen Kalkam no fue simplemente una telenovela más, fue un verdadero fenómeno cultural que trascendió fronteras. La serie marcó un antes y un después en la carrera de ambos, catapultándolos a la fama internacional y brindándoles una visibilidad que nunca antes habían experimentado. Los personajes de Eda y Serkan se convirtieron en verdaderos íconos, y su historia de amor cautivó a millones de personas en todo el mundo. Y aunque la serie haya llegado a su fin, el legado de Eda y Serkan sigue vivo en el corazón de sus fans, quienes recuerdan con cariño cada uno de sus momentos juntos. Por eso, cuando pensamos en Andercel cantando, inevitablemente recordamos los momentos en los que Eda cantaba para Serkan, o en los momentos en los que ambos cantaban juntos en la serie, creando momentos mágicos que quedarán grabados para siempre. Además, es importante destacar el papel fundamental que juegan las redes sociales en todo esto. Durante su relación, Ande y Kerem fueron muy activos en sus redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de su vida cotidiana, interactuando con sus fans, y alimentando la imagen de una pareja perfecta que vivía un romance de ensueño. Y aunque ahora sean mucho más discretos en cuanto a su vida personal, el rastro de su relación sigue presente en las redes sociales, en los miles de fotos y vídeos que circulan por internet, en los comentarios de los fans que siguen recordando y celebrando su amor. Así que incluso si Andercel canta en un vídeo actual, las redes sociales se encargarán de recordarnos los momentos en los que cantaba junto a Kerem, reviviendo la nostalgia y manteniendo viva la esperanza de un posible reencuentro. Pero siendo realistas, también hay una parte de todo esto que responde a estrategias de marketing. Los medios de comunicación, las revistas del corazón, los programas de televisión, saben perfectamente que la historia de Ande y Kerem vende. Saben que cualquier noticia relacionada con ellos genera clics, comentarios y reacciones masivas en redes sociales. Y es por eso que se encargan de mantener viva la llama de su relación, de alimentar la nostalgia de los fans, de generar controversia y debate. Así que incluso cuando Andercel canta, es muy probable que los medios de comunicación aprovechen la ocasión para mencionar a Kerem Bürsin, para recordar su historia de amor, y para generar expectación y mantener el interés de los fans. En resumen, la conexión entre Andercel y Kerem Bürsin es un fenómeno complejo y multifacético que se alimenta de una combinación de factores: su relación amorosa, su trabajo en Sen Kalkam, la nostalgia de los fans, la esperanza de una reconciliación, la comparación con otras parejas, el impacto de las redes sociales y el papel de los medios de comunicación. Y es precisamente por esto que, cuando escuchamos la frase Andercel canta, es casi imposible no pensar en Kerem Bürsin. Porque su historia de amor, aunque haya llegado a su fin, sigue viva en la memoria colectiva de los fans, y continúa generando emociones intensas y debates apasionados. Su legado perdura en el tiempo, recordándonos la magia de un amor que, aunque fugaz, dejó una huella imborrable. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la conexión entre Andercel y Kerem Bürsin. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo y por su apoyo constante a mi canal. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas novedades sobre sus celebridades favoritas, y para compartir con ustedes mi pasión por el fascinante mundo del espectáculo. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es hora de que los fans superen su relación y sigan adelante con sus vidas? Quiero conocer sus opiniones, así que no duden en compartir sus pensamientos conmigo. Su feedback es muy importante para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden: Andercel canta y la historia continúa. Hasta la próxima.